Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Militar Tech Zone. Durante los últimos meses, muchos han pedido que hablemos de este tema, y hoy por fin es el día. Vamos a sumergirnos en la historia del Amiot 143, un bombardero francés que para bien o para mal dejó su huella en la aviación militar. Este avión fue operado por la Fuerza Aérea Francesa en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Y si hay algo en lo que todos pueden coincidir, es en que su diseño no ganaría ningún premio a la belleza, como alguien también lo recordó en un comentario de mis videos. De hecho, muchos lo consideran uno de los aviones más feos construidos en grandes cantidades. Pero más allá de su apariencia, el Amiot 143 es el resultado de una idea equivocada. Un concepto que tardó tanto en materializarse que cuando finalmente entró en servicio ya estaba obsoleto. Pensado originalmente para cumplir múltiples funciones, el Amiot 143 terminó siendo utilizado sobre todo como bombardero, aunque su desempeño dejó mucho que desear. Sus tripulaciones no sentían mucha confianza al volarlo y su historia operativa estuvo marcada por la tragedia. Este avión es un claro ejemplo de la errática evolución de los bombarderos franceses en el período de entreguerras, y hoy vamos a analizar su historia y los errores que lo condenaron. Su origen se remonta a finales de la década de 1920, cuando el gobierno francés se obsesionó con la idea del avión de combate multiasiento, también conocido como BCR, Bombardement, Combat, Reconnaissance. Este concepto apostaba por una aeronave capaz de cumplir múltiples roles: bombardeo, reconocimiento táctico y apoyo cercano. Hasta ahí, nada extraño. Después de todo, hoy en día los aviones polivalentes son comunes. El problema fue que los franceses querían llevar esta versatilidad al extremo. Su exigencia principal era que cualquier aeronave de este tipo pudiera transformarse en un bombardero estratégico de largo alcance en cualquier momento. Esto llevó al desarrollo de varias máquinas imponentes, con grandes expectativas, pero con resultados bastante cuestionables. Se suponía que estos aviones debían cumplir no solo tareas de bombardeo y reconocimiento, sino también operar como cazas pesados e incluso como interceptores de bombarderos enemigos. En resumen, estos franceses querían todo en un solo avión. Sí, suena tan absurdo como parece. Intentar que un avión de este tipo actuara como interceptor era una idea completamente irrealista. Pero a pesar de estas fallas conceptuales, Francia avanzó con el proyecto y el resultado fue el Amiot 143, una máquina que, desde el principio, parecía destinada a quedarse atrás en la historia. El desarrollo del Amiot 143 comenzó con su predecesor, el Amiot 140. Un prototipo nacido en 1928 bajo el nombre de Amiot 1440. Se ordenaron 2 unidades para ser evaluadas junto con diseños rivales de Blériot, Bloch y SPSA. Antes de que siquiera volara el segundo prototipo, uno de ellos fue presentado en el Salón Aeronáutico de París en 1930. Para ser justos, comparado con lo que vendría después, el Amiot 140 no se veía tan mal. No era precisamente una joya de la aerodinámica, pero al menos no parecía diseñado por alguien con un desprecio absoluto por las leyes del aire. Era un monoplano bimotor de ala alta, cuya característica más llamativa era una góndola ventral que albergaba la bodega de bombas, la estación de navegación, la radio y un puesto de artillero inferior. Encima de esta estructura se encontraba el piloto, que operaba desde una cabina abierta, porque al parecer la comodidad del piloto no era prioridad, mientras que en la parte trasera se ubicaba un artillero dorsal.
La tripulación era de 4 personas, con una envergadura de 26,4 metros y una capacidad de carga de hasta 1000 kilogramos de bombas. Inicialmente, el Amiot 140 iba a utilizar motores Lorraine 18G Orion, unos monstruosos W18 de 39,6 litros que prometían 690 caballos de fuerza. Sin embargo, estos motores nunca fueron certificados y Amiot tuvo que hacer un cambio de último minuto. El avión terminó montando Hispano-Suiza Quinto 12 y en esta configuración realizó su primer vuelo el 12 de abril de 1932. El debut no pudo haber sido peor. Durante el despegue, los motores vibraban tanto que amenazaban con destrozar la transmisión. El problema se rastreó hasta las hélices de 2 palas, que fueron sustituidas por hélices de paso variable de 3 palas. Una vez solucionado el problema, las pruebas se extendieron desde mayo de 1932 hasta octubre de 1933. Se hicieron modificaciones menores en tren de aterrizaje, amortiguadores y frenos, y en un típico requisito absurdo de la aviación francesa, se obligó a la aeronave a aterrizar 200 veces en la pista de adoquines del aeródromo de Tampes. ¿Por qué? ¿Por qué no? A pesar de estos problemas, el Amiot 140 superó a sus competidores, que eran un desastre. El Blériot 137 era poco impresionante, el SPC-A30 era casi incontrolable y el Block 410 tenía menos carisma que un ladrillo. Con esto, el gobierno francés ordenó 40 unidades en noviembre de 1933. Sin embargo, la Fuerza Aérea Francesa no estaba convencida. Sentían que el Amiot 140 estaba demasiado centrado en el rol de bombardeo y no era tan versátil como se había prometido. Además, la tripulación de pruebas tenía serias quejas, especialmente el navegador y el artillero ventral, quienes describieron la góndola como una caja de metal y vidrio insoportablemente calurosa, con el espacio y la comodidad de una mazmorra medieval. El Amiot 143 estaba al tanto de los problemas que enfrentaba y ya se estaban tomando medidas para modificar el modelo 140, convirtiéndolo en un diseño más adecuado para las necesidades de la Fuerza Aérea. El gun pod bajo la fuselaje fue agrandado, lo que facilitó la operación de las armas de la aeronave, y las ventanas de observación también se ampliaron, transformando al 143 en algo que parecía una especie de invernadero armado. Además, se añadió un operador de radio dedicado, ya que antes el bombardero también cumplía esa función junto con la del artillero de proa, una tarea considerada demasiado abrumadora. Esto aumentó el número de tripulantes a 5. Se añadieron torretas de armas manuales en la nariz y la parte dorsal, reemplazando las antiguas posiciones abiertas. Al parecer, la capacidad de munición también se incrementó, aunque algunas fuentes difieren en este punto. Se encargaron 2 prototipos que solo se diferenciaban en los motores instalados. El Amiot 142 contaba con los motores Hispano-Suiza 12Y, mientras que el Amiot 143 llevaba los radiales Gaumont 14K. El 143 voló en agosto de 1934. 142 lo hizo en enero de 1935. Con la prioridad de instalar los motores Hispano-Suiza en aeronaves de combate, el Amiot 143 fue el modelo que finalmente entró en servicio, y los pedidos de 40 unidades del Amiot 140 fueron convertidos a 143. El primer avión salió de la línea de producción en abril de 1935. Sobre el papel, el Amiot 143 era una mejora del 140, pero en la práctica ya estaba desfasado y era innecesario cuando comenzó a entrar en servicio.
El gobierno francés había abandonado la idea de los aviones de combate multipropósito al ver los defectos de diseños como el 143 y ahora buscaban modelos más especializados. Además, el desarrollo del 143 había tardado 7 años, lo que lo dejó obsoleto en términos tecnológicos. Estéticamente, el 143 era una aeronave robusta y visualmente incómoda, con un tren de aterrizaje fijo, alas gruesas, torretas de defensa voluminosas y una carga útil modesta de solo 1.600 kilogramos. Su aerodinámica dejaba mucho que desear y su velocidad máxima, a plena carga, solo alcanzaba los 295 kilómetros por hora, lo cual era comparativamente lento frente a los bombarderos más avanzados en desarrollo en otros países. Al año siguiente de la entrada en servicio de la MiOt 143, la Unión Soviética comenzaría a desplegar el elegante Tupolev SB. Alemania presentaría el Henschel H-111 y el Reino Unido estaba cerca de lanzar aeronaves como el Handley Page Hamden. Tenemos ya un video de este avión, y el Vickers Wellington. Aunque en defensa de la industria aeronáutica francesa, estaban en desarrollo aviones más modernos y aerodinámicamente refinados para la Fuerza Aérea Francesa. Su entrada en servicio se retrasó y algunos nunca llegaron a ser producidos. Por lo tanto, el Amiot 143 tuvo que llenar ese vacío en la flota de bombarderos franceses en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Al final, se produjeron 138 unidades del Amiot 143 y se realizaron pedidos para el Amiot 144, una versión modificada que mejoraba el rendimiento con una mejor aerodinámica. Este modelo, sin embargo, llegó demasiado tarde y no voló hasta 1936. Fue el ser evaluado en 1937, cuando los aviones de combate con cañones de gran potencia ya hacían al 1444 obsoleto, por lo que nunca entró en producción. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial, el Amiot 143 fue operado por 5 alas de los primeros 3 grupos de bombarderos. Los primeros aviones llegaron al 22º ala del tercer grupo a finales de 1935 y para finales de 1936 al menos 75 unidades estaban en servicio. Según el plan de expansión de la Fuerza Aérea Francesa de 1937, el Amiot 143 debía ser retirado para finales de 1938. Sin embargo, cuando comenzó la guerra en septiembre de 1939, todavía formaba parte central de la flota de bombarderos francesa. Aunque es difícil determinar cuántos estaban en servicio en ese momento debido a la confusión estructural en la Fuerza Aérea, se sabe que alrededor de 87 estaban operativos durante la Batalla de Francia en 1940, con 50 en Francia y 17 en el norte de África. Al principio de la guerra, el 143 se utilizó en misiones de reconocimiento o en incursiones donde se lanzaban miles de panfletos propagandísticos sobre Alemania, características de la llamada Guerra Falsa, a finales de 1939 y principios de 1940. Sin embargo, después de la invasión alemana de Bélgica, los Países Bajos y Francia, la misión del 143 cambió y finalmente se utilizó en misiones de bombardeo ofensivo, aunque con muchas restricciones. Debido a su diseño obsoleto y la falta de blindaje, los tripulantes no confiaban mucho en la aeronave, lo que llevó a que se utilizara principalmente en misiones nocturnas. Durante las 197 misiones realizadas, el Amiot 143 lanzó unas 153 toneladas de bombas en incursiones nocturnas y solo perdió 4 aviones debido al fuego enemigo. Sin embargo, sufrió más pérdidas por problemas mecánicos, especialmente por fallas en los motores.
Muchos aviones fueron aterrizados debido a fallas de motor, particularmente cuando se operaban en condiciones difíciles en el desierto africano. Uno de los ataques más conocidos ocurrió en un ataque diurno en el puente alemán en Sedan, el 14 de mayo de 1940. Los pilotos eran muy conscientes de la obsolescencia de la Miot 143 y consideraban la misión un acto suicida. Uno de los comandantes, Jan Deya, decidió volar en la misión, a pesar de que su propio avión estaba dañado, tomando el lugar de un joven artillero de proa. Desafortunadamente, el avión fue derribado por fuego enemigo, y Deya murió en la misión. Al final de la guerra, muchos Amiot 143 fueron capturados por los alemanes. Durante la ocupación total de Francia, los últimos aviones de este modelo realizaron tareas de transporte y apoyo logístico para las fuerzas alemanas. El Amiot 143 no se cubrió de gloria durante la guerra, y aunque su diseño estaba condenado desde el principio, también fue víctima de fallos doctrinales dentro de la Fuerza Aérea Francesa y las caóticas políticas interguerras. Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.